Tú, ¿qué harías si fueras acusada de adulterio con 5 hombres en la corte de Enrique VIII? La historia de Catalina Howard, la reina que lo perdió todo, te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate, por un momento, a una joven Catalina Howard. No la reina imponente, sino una niña que crecía en un ambiente familiar complejo. Su infancia no fue fácil, marcada por la inestabilidad y la falta de una figura paterna fuerte. Recuerda que su educación no fue la de una princesa, sino la de una joven noble de la época, con sus propias aspiraciones y limitaciones. ¿Te imaginas sus juegos infantiles en los amplios jardines de la nobleza, o las conversaciones susurradas con sus damas de compañía? Su belleza, incluso de joven, debió ser notable. Piensa en los retratos de la época, en los colores vibrantes de las telas, en la delicadeza de los encajes. Ella seguramente destacaba entre las jóvenes de su entorno, atraía miradas, despertaba interés. Pero recuerda, su belleza no la protegió de las intrigas ni de las realidades de la corte Tudor. ¿Qué sueños y anhelos tendría una joven en su posición, rodeada de lujo pero también de peligros? Su ascenso a la corte fue rápido e impredecible. De una vida relativamente tranquila, pasó a la vorágine del palacio. Piensa en la diferencia entre el silencio de un jardín privado y el bullicio de una gran fiesta real. ¿Cómo habría vivido ese cambio tan drástico? ¿Qué miedos y esperanzas la acompañarían en este nuevo capítulo de su vida, tan lejos de su infancia? Recuerda que Catalina no nació en la realeza. Su infancia, como ya te conté, fue bastante humilde. Sin embargo, su belleza y encanto natural la llevaron a la corte, primero como dama de compañía. Imagínate de vivir en una casa sencilla, a codearse con la nobleza. Un cambio radical. Su personalidad cautivadora, su gracia innata, la convirtieron en una figura destacada en la corte. Atraía la atención de todos, nobles y reyes incluidos. Fue cuestión de tiempo antes de que su belleza y su encanto llamaran la atención del rey Enrique VIII. ¿Te imaginas la sensación? De dama de compañía a la atención del mismísimo rey. El rey, ya sabes, era un hombre poderoso y con un gusto por lo exótico. Catalina, con su juventud y su belleza radiante, representaba algo nuevo, diferente. Su ascenso fue vertiginoso. De dama de compañía pasó a ser su amante y luego su reina, un ascenso social meteórico sin precedentes en la historia inglesa, un salto de lo más humilde a lo más alto del poder. Imagina tú la presión. Enrique VIII, un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, ya había pasado por varios matrimonios. Su anhelo por un heredero varón lo había llevado a anular matrimonios, incluso a ejecutar a algunas de sus esposas. Catalina, con su juventud y belleza, se convertía en una pieza clave en este juego de poder, un juego donde el amor era un lujo que pocos se podían permitir. El contexto era brutal. La corte inglesa era un hervidero de intrigas y conspiraciones. Cada movimiento, cada palabra, tenía un significado oculto. Casarse con el rey era un honor, sí, pero también una sentencia de muerte en potencia si no cumplías con sus expectativas, una de ellas, la tan ansiada descendencia masculina. Para ti, la historia de Enrique VIII no es solo la de un rey poderoso, sino también la de un hombre profundamente inseguro en su búsqueda de una sucesión segura. Sus matrimonios fueron una muestra de ello, un intento desesperado por asegurar la continuidad de la dinastía Tudor. Catalina, con su inocencia inicial, se convirtió en una pieza en ese tablero de ajedrez real, sin imaginar las consecuencias que le aguardaban. Así que, imagínate, de repente, eres reina. Un cambio brutal, ¿verdad? De una vida relativamente normal, pasas a ser el centro de atención de toda Inglaterra. Tus días ahora están llenos de ceremonias, audiencias con nobles y la constante presión de representar a la corona con elegancia y aplomo. Cada movimiento, cada palabra es observado con lupa. ¡Qué estrés! Tu vida cotidiana implicaba levantarte temprano para prepararte para las numerosas tareas reales. Te vestían con ropajes pesados y joyas impresionantes, un proceso que podía durar horas. Luego, las audiencias, los bailes, las cenas de gala,
una agenda social incesante. Entre todo esto tenías que aprender las complejidades de la corte y la política, algo que para una joven como tú debía ser abrumador. Piensa en la soledad que podría haber existido en medio de toda esa pompa. A pesar de estar rodeada de gente, la presión de ser reina, la constante vigilancia y la distancia impuesta por tu posición probablemente te aislaron de verdad. A pesar de la riqueza y el lujo, cuánta intimidad podrías haber tenido. Pero la vida de reina no era solo lujo y glamour. Recuerda que eras joven, impulsiva y te rodeabas de gente que, digamos, no siempre tenía tus mejores intereses en mente. Pronto empezaron a circular rumores, susurros en los pasillos del palacio, miradas furtivas, comentarios velados. Todo giraba en torno a tu comportamiento, a tus encuentros secretos, a la gente que frecuentabas. Al principio lo ignoraste. Rumores, tonterías, pero los susurros se volvieron más insistentes, más concretos. Se hablaba de encuentros furtivos en los jardines del palacio, de regalos misteriosos, de hombres que te visitaban a altas horas de la noche. Nombres empezaron a salir, asociados a tu figura, sembrando la duda en la corte. La situación se volvió insostenible. Incluso algunos de tus allegados, preocupados por tu reputación y tu seguridad, empezaron a advertirte. Pero tú, en tu juventud y arrogancia, seguías ignorando las señales. Creías que eras invencible, que tu posición te protegía de las consecuencias. Te sentías intocable hasta que la verdad inevitablemente salió a la luz. Recuerda a Jeanne Boleyn, tu prima, una mujer hermosa e influyente. Ella te presentó a la corte, te ayudó a navegar sus intrincados pasillos. Pero Jeanne, con sus propios secretos y ambiciones, ¿te aconsejó realmente lo mejor? ¿O este te condujo hacia personas que en realidad buscaban aprovecharse de tu posición? Luego estaban los hombres, tus favoritos, tus confidentes. Thomas Culpeper, apuesto y encantador, te llenaba de atenciones, ¿verdad? Su amistad, ¿era inocente o algo más? Y Francis Dereham, tu antiguo amante, su presencia constante en la corte, ¿era una amenaza latente o simplemente un recuerdo del pasado que te perseguía? Tú, confiada en tus amistades, no percibiste el peligro que se cernía. Creíste en la lealtad de quienes te rodeaban, pero la corte era un lugar de traiciones y secretos. Cada sonrisa, cada confidencia podría ser una pieza en un juego mucho más grande, un juego que terminaría por destruirte. Conociste a Francis Dereham en la corte, ¿recuerdas? Un joven apuesto, aunque de familia modesta. Él era gentil, atento, todo lo contrario a la rigidez de la corte. Te cautivó su sonrisa, su mirada, su manera de hacerte sentir especial, alejada de las presiones y las intrigas palaciegas, un respiro en medio de la tormenta que se avecinaba. Tu relación con Francis, al principio, fue un dulce secreto. Intercambios de miradas furtivas, cartas escritas con tinta invisible, encuentros furtivos en los jardines del palacio. Él te escribía poemas, te regalaba flores silvestres, pequeños detalles que alimentaban una pasión que se volvía cada vez más intensa, más peligrosa. Pero, ¿era amor verdadero o una simple infatuación? El peligro latente se hizo cada vez más evidente. La corte era un lugar de chismes y traiciones, donde cualquier error podía tener consecuencias fatales. Tu romance con Francis, lejos de ser un escape, se convirtió en una amenaza para tu posición, para tu futuro y para la estabilidad del reino. ¿Te diste cuenta del riesgo que estabas corriendo? ¿O el deseo te cegó? Pero Francis no era el único. Recuerda que en la corte todo era una red de intrigas y poder. Ahí conociste a Thomas Culpeper, un hombre de la confianza del rey, un favorito, alguien con acceso a los oídos del monarca. Su posición te fascinó, su cercanía al poder te resultaba irresistible. Era todo lo contrario a la inocencia de Francis. Culpeper era ambicioso, astuto y sabía cómo moverse en el laberinto de la corte. Su atención, diferente a la de Francis, te llenaba de un tipo de emoción distinto. Era la emoción del peligro, del secreto, el riesgo de ser descubierta.
Con él, las cosas se movían con una rapidez y una intensidad que no habías experimentado antes. Las miradas furtivas, los encuentros en los pasillos, los mensajes ocultos, todo era una danza peligrosa al borde del abismo. Tu relación con Culpeper se intensificó rápidamente. Él te halagaba, te hacía sentir deseada, importante. Te prometía cosas que Francis nunca podría ofrecerte. Poder, seguridad, un lugar en el corazón del rey, aunque fuera a través de un camino prohibido. La pasión se convirtió en un juego peligroso, un juego que te ciega y te atrapa en sus redes. Recuerda a Thomas Culpeper, ¿verdad? Su cercanía al rey le daba acceso a lugares y personas que a ti, Catalina, te parecían inaccesibles. Pero esa cercanía también lo convertía en un peligro que se materializó en forma de cartas. Cartas llenas de promesas, de encuentros furtivos, de un amor prohibido que, si salía a la luz, te destruiría. Esas cartas, escritas con tinta indeleble, se convirtieron en tu sentencia de muerte. No fueron solo unas pocas palabras. Tú y Thomas intercambiaron una serie de cartas, cada una más comprometedora que la anterior. Eran pruebas irrefutables, una confesión escrita con vuestra propia mano. ¿Imaginas el pánico que sentiste al saber que esas cartas habían caído en las manos equivocadas? Unos ojos curiosos, unos ojos que buscaban el escándalo, los ojos de tus enemigos, siempre acechando en la corte. El descubrimiento de esas cartas fue el comienzo del fin. No hubo necesidad de largas investigaciones, ni de tortuosos interrogatorios. Las cartas hablaban por sí solas, revelando tus encuentros clandestinos con Culpeper, tus juramentos de amor secreto, tus planes para escapar del torbellino de la corte. Cada palabra escrita era una puñalada a tu reputación, una piedra más en el camino hacia tu condena. Tu destino ya estaba sellado. Así que ahí estabas tú, Catalina, frente a los inquisidores. El peso de la corona, que tan recientemente habías llevado con tanto orgullo, ahora se sentía como una losa aplastante. Sus miradas te perforaban, buscando cualquier grieta en tu armadura de reina, cualquier señal de culpabilidad. Las preguntas incisivas y directas se sucedían una tras otra, cada una puñalada en tu reputación, en tu dignidad. Negabas todo, por supuesto, pero tus negativas sonaban huecas, incluso a tus propios oídos. Las pruebas se apilaban contra ti, cartas, testimonios, detalles escabrosos que pintaban un cuadro de infidelidad descarada. ¿Cómo podías convencerlos de tu inocencia cuando la evidencia te señalaba directamente a ti? El miedo te carcomía por dentro, un miedo que se mezclaba con la humillación y la desesperación. La investigación no era un juego, era una maquinaria implacable, diseñada para encontrar la verdad, o al menos la versión de la verdad que el rey y sus consejeros deseaban. Cada palabra que pronunciabas era analizada, cada gesto observado, no había escapatoria. Tú, la reina, eras el centro de una tormenta perfecta, y el ojo de esa tormenta era el implacable escrutinio de la corte. Neaban con una mezcla de incredulidad y repulsión. Las palabras de Thomas Culpeper resonaban en la fría sala. Él te había visto, Catalina, en actos de intimidad que mancillaban tu posición como reina. Sus descripciones eran gráficas, dejando poco espacio para la duda. Recuerda tú cómo él describió tus encuentros furtivos, tus caricias, tus risas, todo lo que una reina nunca debería haber hecho. Luego llegó el testimonio de Francis Dereham, tu antiguo amante. Sus palabras fueron como cuchillos, penetrando tu armadura de orgullo y dejando al descubierto tu vulnerabilidad. Él detalló con precisión vuestra relación, los encuentros secretos, las cartas apasionadas. Cada detalle era una prueba irrefutable de tu infidelidad. ¿Te acuerdas de esas promesas, de esas miradas cómplices? Ahora eran armas contra ti. Otros testigos corroboraron las acusaciones, añadiendo más leña al fuego de la condena. Cada palabra era un golpe, un martillazo que destruía la imagen de la reina alegre y radiante que alguna vez fuiste. Sus relatos, aunque a veces inconsistentes, pintaban un cuadro claro. Una reina que había violado su juramento matrimonial, que había mancillado la corona y traicionado la confianza de Enrique VIII.
Tú, Catalina, escuchabas en silencio el peso de cada acusación aplastándote lentamente. Pero Culpeper no estaba solo. Tú recuerdas las sospechas sobre Francis Dereham, ¿verdad? Su relación con Catalina, antes de su matrimonio con Enrique, fue intensa y apasionada, según los testimonios. Las cartas que intercambiaron, llenas de promesas y anhelos, se convirtieron en evidencia contundente contra ella. Él, un hombre de menor rango social, se había atrevido a desafiar la ley y el destino mismo al involucrarse con una futura reina. Y luego estaban los otros, hombres que se acercaron a Catalina, atraídos por su belleza y su posición. Algunos fueron mencionados solo de pasada, sus nombres susurrados en los pasillos del palacio, sombras que acechaban en la periferia del escándalo. Sus identidades exactas permanecen en la penumbra de la historia, pero su existencia refuerza la imagen de una reina que desafiaba las convenciones y las expectativas. La investigación se extendió como una mancha de tinta sobre el delicado tapiz de la corte. Cada nueva acusación, cada testimonio, se sumaba al peso de la evidencia contra Catalina. Los nombres de estos hombres, aunque a menudo imprecisos, contribuyeron a pintar un retrato de una reina imprudente, una mujer que había jugado con fuego y había sido consumida por las llamas de sus propias pasiones. Para ti, ¿qué tan cruciales fueron estos otros hombres en la caída de Catalina Howard? Pero la historia de Catalina no se queda ahí, ¿verdad? Su matrimonio con Enrique VIII, tan prometedor al principio, se convirtió rápidamente en una farsa. Mientras él la colmaba de lujos y la elevaba a la realeza, ella, en secreto, continuaba con sus amantes. Esa es la clave, la traición. No solo una infidelidad, sino una ruptura total de la confianza que el rey había depositado en su joven esposa. Imagínate la decepción de Enrique al descubrir la verdad. Después de haberla elevado a la posición más alta, después de haberla amado y de haber sido engañado tan vilmente, la confianza, ese pilar fundamental de cualquier matrimonio, sobre todo uno real, se había derrumbado irremediablemente. Su lealtad, su promesa de fidelidad, todo se había convertido en cenizas. La traición de Catalina no fue un simple desliz, fue una sucesión de encuentros clandestinos, una abierta demostración de desprecio por la corona y, más importante aún, por el hombre que la había elevado a la grandeza. Esa falta de respeto, esa descarada infidelidad, selló su destino. Tuvo que haber sabido las consecuencias de sus actos, pero el deseo, la pasión, la embriagadora sensación de poder, la cegaron. Así que, ahí estaba tú, viendo cómo el mundo de Catalina se desmoronaba. La acusación formal fue un golpe brutal. Adulterio con nada menos que 5 hombres. Imagina la escena. Los nobles reunidos, las miradas acusadoras, el peso de la corona inglesa en contra de ella. Era un juicio que determinaría su destino, y el suyo no era un caso cualquiera, ¿verdad? El proceso fue rápido, implacable. Testigos aparecieron, algunos dispuestos a testificar en su contra, otros quizás presionados. Recuerda que en esa época la justicia no era lo que entendemos hoy. Las pruebas, o la falta de ellas, se presentaban con poco rigor. Tú podrías imaginar el torbellino de emociones que Catalina debió sentir: miedo, indignación, tal vez incluso una pizca de esperanza. No había escapatoria. El rey Enrique, herido en su orgullo y furioso por la traición percibida, no iba a mostrar clemencia. Para él, la lealtad era sagrada, y Catalina la había quebrantado. El juicio fue una farsa, una formalidad para dar un velo de legitimidad a la sentencia. Tú, como espectador de esta historia, puedes sentir la frialdad de la justicia Tudor, ¿no? Y entonces llegó la sentencia, la muerte. ¿Te imaginas la tensión en la sala, tú ahí presente, viendo cómo el destino de Catalina se sellaba con una frialdad aterradora? No hubo súplicas que pudieran cambiar el veredicto, ni lágrimas que pudieran conmover a la corte. Su juventud, su belleza, todo se desvanecía ante la gravedad de la acusación. La reina, la mujer que alguna vez disfrutó de los lujos del palacio, se enfrentaba a su fin. La ejecución fue decretada. La espada, el patíbulo,
una imagen brutal que se grabó en la memoria de todos los presentes. Piensa en el silencio que siguió a la sentencia, roto solo por el susurro de los nobles, susurros de asombro, de miedo, quizá de un leve alivio por haber escapado de la misma suerte. Para algunos era justicia, para otros una tragedia, pero para Catalina era el final. La reacción de la corte fue variada. Algunos mostraron pesar, otros una fría indiferencia. Muchos nobles, involucrados en las intrigas de la corte, respiraron aliviados. Habían sobrevivido a la tormenta que era Catalina Howard. Recuerda que el poder en la corte Tudor era un juego peligroso, un juego donde la lealtad era un concepto frágil y la supervivencia un triunfo diario. La caída de Catalina era un recordatorio de ello. Imagínate tú, encerrada en la Torre de Londres. Las paredes frías te rodean. El eco de tus pasos resuena en la inmensa soledad. Los días se convierten en una agonía interminable, una espera cargada de incertidumbre y miedo. Cada sonido, cada sombra, te recuerda la inminente realidad. El peso de la corona, que alguna vez te hizo sentir poderosa, ahora te aplasta bajo su letal recuerdo. Las noches son aún peores. La oscuridad te envuelve, amplificando tus miedos. Los fantasmas del pasado te susurran al oído, recordándote tus errores, tus pasiones, tu caída. Intentas dormir, pero la pesadilla de la ejecución se repite una y otra vez en tu mente, una y otra vez. El silencio es ensordecedor, solo roto por el latido frenético de tu corazón. Te traen comida, pero apenas puedes probarla. El miedo te paraliza, te roba el apetito, te roba las fuerzas. Los días se confunden, se pierden en un torbellino de angustia. Un capellán te visita, intentando ofrecerte consuelo, pero las palabras suenan huecas frente a la inminente realidad de tu destino. Solo te queda el tiempo para la oración y la reflexión, un tiempo que se acaba demasiado rápido. Y llegó el día. Te llevaron al patíbulo, el frío metal se clavaba en tus manos atadas. La multitud, una masa silenciosa y expectante, te observaba. El aire estaba denso, cargado de una tensión que te helaba hasta los huesos. Sentías el peso de la corona que alguna vez llevaste, ahora convertida en un símbolo de tu trágica caída. El miedo, ese frío compañero, se había instalado en tu interior, un escalofrío que recorría cada una de tus venas. El verdugo, una figura sombría y silenciosa, se acercó. Su mirada era fría, sin una pizca de compasión. En ese momento, el tiempo parecía detenerse. Cada latido de tu corazón resonaba en tus oídos como un tambor marcial. El sonido de la multitud se desvaneció. Solo quedaba el eco de tu propia respiración, entrecortada y temblorosa. Era el final de tu reinado, el final de tu vida. El golpe fue rápido, brutal. Un instante de dolor agudo, seguido por un silencio ensordecedor. La multitud susurró, sus reacciones contenidas y dispersas. Tu cuerpo inerte yacía sobre el patíbulo, un recordatorio trágico de la fragilidad del poder y la crueldad de la corte Tudor. La reina que había sido acusada de adulterio había encontrado su fin, un final tan cruel como la vida que la había precedido. Tu historia, Catalina, se convertiría en leyenda. La ejecución de Catalina tuvo un impacto inmediato en la corte. El rey Enrique, aunque había ordenado su muerte, se mostró afectado, sumido en una profunda tristeza. La atmósfera en el palacio se volvió opresiva, un silencio pesado reemplazó las anteriores fiestas y risas. Tú podrías imaginar la tensión entre los cortesanos, cada uno calculando su posición, temiendo ser el próximo en caer en desgracia. La muerte de Catalina sirvió como una advertencia brutal. Muchos se preguntaban quién sería el próximo, quién se atrevería a desafiar al rey. Las intrigas palaciegas, aunque presentes siempre, se intensificaron, convirtiéndose en un juego aún más peligroso. Tú mismo podrías sentir la tensión de la incertidumbre, el miedo latente que se respiraba en cada rincón. Para el pueblo, la ejecución de Catalina fue un espectáculo, una tragedia que reforzó la imagen del rey como un hombre poderoso y despiadado.
La rapidez con la que se desenvolvieron los acontecimientos, la acusación, el juicio y la ejecución dejaron una profunda impresión. Tú podrías ver la magnitud del impacto en las vidas de las personas, el miedo y la incertidumbre que se extendió por todo el reino. La ejecución de Catalina marcó un punto de inflexión, no solo en la vida del rey, sino también en la percepción de las reinas Tudor. Tú podrías pensar que su historia se desvanecería en la oscuridad, pero su destino trágico, su juventud y la rapidez con la que cayó en desgracia la convirtieron en un personaje fascinante y a su manera memorable. Su historia, aunque contada con sesgo, sigue siendo estudiada. A diferencia de otras reinas, Catalina no tuvo hijos ni construyó un legado político duradero. Su influencia se encuentra más en el ámbito de la narrativa histórica y las leyendas. Tú verás cómo, incluso siglos después, su historia sigue cautivando la imaginación, convirtiéndola en un ejemplo de la fragilidad del poder y la crueldad de la corte Tudor. Su historia sirve como un recordatorio de cómo la historia puede ser escrita y reescrita, cómo las perspectivas cambian con el tiempo. Tú te darás cuenta de que la imagen de Catalina Howard, la reina que fue acusada de adulterio, se ha transformado en una figura compleja, una mujer joven atrapada en un juego de poder mucho más grande que ella. Su legado, aunque trágico, nos permite reflexionar sobre la justicia, el poder y la manipulación. Pero ¿qué aprendemos de la trágica historia de Catalina Howard? Su ascenso meteórico y su caída aún más rápida nos enseñan la fragilidad del poder, especialmente para una mujer en la corte Tudor. Tú puedes ver cómo la ambición, la juventud y la falta de experiencia política la llevaron a tomar decisiones fatales, decisiones que la costaron la vida. Recuerda que la corte era un juego peligroso, donde la lealtad era tan volátil como el humor del rey. La historia de Catalina nos sirve como un recordatorio de que incluso en las posiciones más altas, la justicia no siempre prevalece y las consecuencias de nuestros actos pueden ser devastadoras. Piensa en cómo la falta de apoyo y la intriga palaciega contribuyeron a su destino. Tú deberías entender que la historia está llena de ejemplos de personas que caen en desgracia, pero el caso de Catalina es particularmente impactante por su juventud y su trágico final. Finalmente, la caída de Catalina nos muestra la importancia de la prudencia y la cautela, especialmente en entornos tan complejos como la corte Tudor. Tú puedes reflexionar sobre cómo una falta de juicio y una serie de malas decisiones llevaron a una reina a su ejecución. Su historia es una advertencia, una lección para todos nosotros sobre las consecuencias de la imprudencia y la importancia de elegir cuidadosamente nuestras acciones y compañías. Espero que hayas disfrutado de esta historia tan trágica. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre el destino de Catalina Howard? Déjalo en los comentarios.